Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y les venimos a hablar sobre la crisis financiera de Islandia de 2008 a 2011. Para entender cómo fue que se dio esta catástrofe financiera, tenemos que entender cómo funcionaba la economía islandesa en ese entonces. En esta hora hay tres actores principales que son estos bancos, los cuales tenían una estrategia que era adquirir deuda extranjera, préstamos extranjeros a corto plazo y con un interés bajo, y prestar ese dinero en su país a largo plazo y con intereses más altos. ¿Qué pasa con esta estrategia? Que tienen que estar buscando financiación constantemente, y para el 2008 estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y los bancos islandeses se quedan sin dónde financiarse porque hay una ola de desconfianza enorme. Esto lo que provoca es que los inversores se vayan del país al ver la crisis y los bancos privatizados no tengan dónde conseguir el dinero y quedándose con una deuda externa enorme. Lo que hicieron fue empezar a consumir sus propios activos para cambiar la moneda a extranjera y con eso pagar la deuda. Pero esto provocó que su moneda se devaluara totalmente y una ayuda del Estado era irrealista con la cantidad de dinero que se debía. Esta crisis financiera tuvo un impacto de gran importancia en la economía islandesa y como consecuencias podemos mencionar el cierre de los tres principales bancos del país, también que se devaluó la corona a un 80%, se contó con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, que lo que hizo fue imponer controles de capital a la moneda con el fin de estabilizar un poco la crisis y de paso evitar que se diera una depresión en la economía islandesa. Esta devaluación lo que hizo fue que los bienes y servicios procedentes de Islandia se pusieran más baratos para los extranjeros. De paso, Reino Unido eh, lo que hizo fue aplicar leyes antiterroristas con el fin de congelar los activos islandeses y de esta forma asegurar que iban a pagar las cuotas. Y luego lo que fue la moneda nacional, que también se devaluó de una manera muy notoria, las transacciones de la moneda extranjera que se suspendieron virtualmente por varias semanas y la capitalización bursátil de la bolsa islandesa que se redujo más de un 90%. Ya lo que fue el Producto Interno Bruto disminuyó en un 5.5% en los primeros 6 meses del 2009. Claramente, pues se dio una desconfianza por parte de los inversores al ver la mala gestión de los bancos y provocó que Islandia pasara de ser una de las sociedades idílicas y prósperas a ser un claro ejemplo pues de una crisis financiera. Luego este colapso del 2008 hizo que los islandeses tuvieran una conciencia cívica y política. De hecho, se dieron protestas, se dieron movimientos que finalmente no lograron mucho, ya que fueron defraudadas por las decisiones políticas. Y bueno, ya en el 2011 se dio un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto y fue acá donde se le fue poniendo fin a la crisis. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son los canales de transmisión y el impacto que tuvo pues en el mundo. Remontándonos un poquito atrás, antes de la crisis financiera de Islandia, hay que recordar que este gran país pues tenía actividades económicas como la pesca, la industria manufacturera, la producción alumínica y, hago un paréntesis aquí, el sector financiero, que en ese momento pues Islandia era muy atractivo para lo que era el sector financiero. ¿Por qué? Ok, ahora bien, los tres grandes bancos de Islandia decidieron incrementar o fomentar la venta de divisas. ¿Por qué? Porque en su momento ellos tenían o tienen, ¿verdad? Bueno, lo que es la corona, que es la moneda islandesa, que en ese momento era una de las monedas más seguras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por así decirlo, Islandia controlaba la bursalidad de esta moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Islandia no tenía regulaciones estrictas con referente al sector bancario. Entonces, pues obviamente, en este mismo contexto, esto provocó que muchos inversores extranjeros como el Reino Unido, Holanda, gran parte de países de la Unión Europea, se vieran interesados en comprar dichas divisas. ¿Por qué? Porque iban a ser beneficiados por la compra de ellos, que les ofrecían pues intereses muchísimo más altos y
superiores a diferencia pues, de otras divisas, ¿verdad? Ahora bien, producto del mal manejo de esta misma gestión bancaria, se creó un conflicto con la Unión Europea. La corona irlandesa no solo pues estaba sobrevalorada, sino que en su momento pues Islandia tenía esa moneda prácticamente por las nubes, ¿verdad? O sea, le impuso el valor que quería, los intereses que querían, por lo mismo que él mencioné que no tenía pues regulación. Ahora bien, una vez, obviamente, pues ellos intentaron bajar esa moneda, por así decirlo, o esa divisa. No pudieron. ¿Por qué? Porque ya no había ninguna otra moneda que pues lograra, ¿verdad?, alcanzar ese margen que en ese momento ellos querían, por así decirlo, convertir el euro pues en su moneda. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que cuando ellos hicieron frente a esto, ya la moneda se había prácticamente devaluado más de un 50%. Entonces, pues no podían hacer nada. Es importante mencionar que el Banco Central de la Unión Europea fue un gran intermediario, ¿verdad?, para que Islandia pues, pudiera tomar decisiones con respecto a si veía qué países le podían prestar y demás para salir de deuda, porque es importante que recordar que todos los préstamos y todas las situaciones que habían pasado pues, en ese momento debido a la crisis, Islandia no tenía la capacidad para poderla pagar. Y países como el Reino Unido y Holanda estaban exigiendo, por así decirlo, su desembolso de esos depósitos o préstamos que ellos habían hecho. Y pues no tenía la capacidad monetaria, ni siquiera tenía el dinero en ese momento Islandia para poder pagarle. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pidió un préstamo al FMI, el cual al final el FMI accedió. Sin embargo, nunca se vio como una intervención financiera por parte de la Unión Europea o por el Banco Central, porque pues Islandia no pertenecía pues propiamente a la Unión Europea. Buenas noches, profesor y compañeros. Continuando con el tema, más que todo lo que son las políticas de contención, se da que en septiembre de 2008 se nacionaliza lo que es el Glitnir Bank, el cual cede el control de las banking y Glitnir fue entregado a un liquidador designado por el Fondo de Supervisión Financiera de Islandia. Y con esto declarar la quiebra del banco principal de Islandia, en este caso el Kaupthing Bank. Luego acudieron al Fondo Monetario Internacional, al FMI, esto para solicitar un préstamo y de esta manera estabilizar un poco lo que era la economía en ese momento de crisis, ¿verdad? Por mencionar algunos también, algunos instrumentos financieros que se utilizaron, fue el Housing Finance Funds, que eran bonos para la vivienda que garantizaban seguridad e igualdad, ¿verdad? El iSafe es muy reconocido por sus conflictos después con lo que era Países Bajos y Reino Unido, en el cual daban préstamos de ahorro en línea, ¿verdad?, entre otros tipos de préstamos. Está el Cutting Edge, en este caso igual daban ahorros en línea, préstamos de ahorro en línea con acceso inmediato, nada más que con la salvedad que en este caso tenían subsidiarias, entonces le da en países diferentes, entonces cada país se hacía a cargo de cada subsidiaria. Similitudes. Bueno, como similitudes entre Costa Rica e Islandia para la crisis del 2008, encontramos que la economía costarricense se caracteriza por ser pequeña y muy abierta al exterior, al igual que la islandesa, lo cual las hace muy susceptibles a los cambios que se den en el entorno internacional. Cuando la crisis comenzó a cobrar efectos dentro del territorio costarricense, este se encontraba en una economía de expansión o crecimiento al igual que Islandia. Sin embargo, Islandia era capaz de financiar proyectos o compra de inmuebles en el extranjero aún quedando en conflicto económico para las entidades. El ritmo de crecimiento de la producción, la entrada de remesas, la inversión extranjera y exportaciones se comenzó a ver desacelerado, en consecuencia con la devaluación de la moneda nacional. En el caso de Islandia, las coronas islandesas, la cual se devaluó pronunciadamente desde enero del 2008 hasta septiembre en comparación con el euro. En ese momento, y para Costa Rica, el cual tuvo una devaluación por consecuencia del alto nivel de inflación que incidía en la economía mundial de la época.
Entre las diferencias a tomar en cuenta entre Costa Rica e Islandia en el momento de la crisis del 2008, se encontró que la colocación de créditos del sistema financiero en Costa Rica no se contrajo, sino más bien que se estancó. Además, Costa Rica no privatizó la banca, pero sí abrió el mercado a la participación de la banca privada, generando un sistema financiero mixto, el cual la banca estatal no amplió, sino más bien que amortiguó los efectos recesivos en dos vías. Una de esas vías era la gran dependencia de financiamiento externo, por lo cual el de la banca privada es menor y permitía la captación a la vista del público respecto a la porción más importante de sus pasivos. Otra también de esas vías fue por la que optó el gobierno de Costa Rica a finales del 2008, la cual fue capitalizar la banca estatal mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa, la cual logró destinar un presupuesto extraordinario para apoyar su suficiencia patrimonial y así permitir un margen para la colocación de créditos. En cambio, Islandia, por su parte, definió que como parte de sus medidas era dejar que sus tres bancos principales fueran hacia la quiebra, generando la devaluación de su moneda, por lo cual cuando finalmente se reanudó la comercialización de compras fuera de Islandia, llegaran a tener un tipo de cambio de 240 por cada euro, y en consecuencia con esto lograron captar la atención de extranjeros por motivos de turismo en el territorio. Diferencias entre la crisis de Argentina y la crisis de Islandia. Argentina, crisis en 2001. Se dio por una imposición que restringía el retiro efectivo de los bancos con un límite semanalmente ante una corrida bancaria. Se dio por el desempleo y por la convertibilidad. Se logró fijar la moneda con el dólar. Hizo perder competitividad a las exportaciones por tipo de cambio. Van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos, dando fin a la convertibilidad. Hubieron 39 muertes. Mientras que en Islandia es una crisis del 2008 al 2011. Se dio por el colapso de los tres principales bancos comerciales del país, por la quiebra de bancos internacionales, ya que estos eran grandes prestamistas. No se logró fijar la moneda con el euro, sino que se determinaba por la oferta y demanda de las subastas. Se devaluó su moneda, siendo así una manera de promover sus exportaciones a un costo menor. Se nacionalizaron los bancos, se dejó quebrar los tres grandes y crearon nuevos. El Estado no asumió las deudas. Se prohibió el movimiento de capitales al exterior. Las similitudes entre la crisis de Argentina y la crisis de Islandia. Se buscaba la manera de renegociar las deudas que tenían ambos países, ya que su deuda externa era muy elevada. Se dio el pánico bancario, el cual consiste en una retirada masiva de dinero de los clientes en los bancos por miedo a no poder retirarlos en un futuro. Se dieron protestas en las comunidades. Se buscaba fijar las monedas de sus países, peso argentino con el dólar estadounidense y la corona con el euro. Se incrementaron las tasas de interés y ambos países solicitaron préstamos al Fondo Monetario Internacional.